Hola, muy buenos días. Yo inicio ya con el micrófono apagado como siempre. Buenos días, amigos, amigas de Conexión a Mamás. Qué alegría volver a vernos, volvernos a encontrar en este espacio de conexión. Bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de sábado a esta conexión que para nosotras es súper importante, que para nosotras es un espacio también muy agradable que disfrutamos muchísimo. Esperamos que ustedes también lo disfruten como nosotras. Estamos muy, muy, muy contentas de tener un nuevo sábado de conexión aquí en Conexión Amo Más. Así que bienvenidos, bienvenidas. Antes de que iniciemos, por favor, compartan este live con otras personas, con sus amigos, con sus familiares, que puedan también conectarse con nosotras.
invítenlas para que se puedan conectar también. Por favor, recuerden dejarnos sus reacciones a este live, al tema que vamos a tratar hoy, que está súper interesante. Hoy el tema se llama El arte de cuidar corazones, además que es un título muy lindo, Necesidades emocionales de la infancia o en la infancia. Es un tema maravilloso, tenemos una invitada súper especial, pero antes de presentarles a la invitada, vamos allí donde estamos a cerrar nuestros ojos y hacer nuestra conexión más importante del día, que es con nuestro Señor. Así que les invito a que allí donde estamos hagamos una oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque nos regalas un sábado más de vida. Gracias porque nos has regalado una semana más en la que hemos podido desarrollar proyectos, actividades, Señor, y sabemos que has estado con nosotros. Te pedimos tu bendición para iniciar este día sábado, también para iniciar esta conexión. Te pedimos que seas tú dirigiendo las palabras que vayamos a tener y bendice a nuestra invitada y gracias porque está aquí con nosotros. Bendice a cada persona que se conecta con nosotros en esta mañana, cada persona que nos verá en diferido, Señor, que pueda también aprovechar este contenido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a presentar nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada es de la casa, ya nos ha acompañado ya muchas veces, pero hace rato no nos acompañaba, así que estamos muy felices de que estés nuevamente con nosotras. Laurita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jennifer. Muy bien, muy contenta de poder participar nuevamente con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotras en esta mañana. Laura es médica de profesión. Laura es magíster en psicología del niño y del adolescente y ella nos ha acompañado en temas anteriores. Estamos muy contentos, como dije, Laurita, de que estés acá. Laurita le digo de cariño, pero ella es una tesa, sabe muchísimo y por eso nos comparte sus conocimientos aquí en Conexión a Mamás. Laura, de pronto tenemos personas nuevas, cuéntanos un poquito de ti, tu familia, qué estás haciendo, porque Laura también emprende y hace proyectos muy lindos. Bueno, como tú decías, mi nombre es Laura, soy médica, soy especialista en salud mental de niños y adolescentes. Llevo casada ya 18 años, felizmente casada. Tengo 3 hijos. Eh, y en este momento me dedico a hacer consultoría de familia y también tengo un emprendimiento, pero más que todo me dedico a estar con mis hijas en casa. Esa es como mi principal labor. eh, Acompañarlas en el proceso educativo porque hago homeschooling con las niñas. Entonces esa es como mi labor principal. Gracias, Laura, qué linda, sí. Esa es la labor principal y de la que más aprendemos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así es, bueno, tenemos saluditos ya por aquí, la gente ya se conecta con nosotras en esta mañana. Buenos días, Ruthcita, un abrazo. Buenos días, ¿cómo estás? Damari Pera también nos saluda, buenos días, feliz sábado, bendiciones, también bendiciones para ti, las personas que se están conectando, por favor, déjenos su saludito, cuéntenos desde dónde se están conectando en esta mañana. Estamos aquí en Medellín con un clima fresquito, perdón, muy rico. Y también queremos saber ustedes desde dónde se están conectando. Cuéntenos cómo están, cómo amanecen el día de hoy, qué noticias nuevas nos tienen, qué comentarios también nos quieren dejar. Todos nos pueden escribir allí a través del chat, que estamos súper atentas. También nos saluda Mariana, que es parte de nuestro equipo y que está allí hoy acompañándonos en el chat. Mariana, buenos días, un abrazote grandote para ti. Preguntas que tengan, nos pueden compartir también. Vamos a empezar a hablar entonces de ese arte, esa maravillosa tarea que es cuidar corazones, que hablábamos ahorita, Laura, ¿cierto? Esa tarea de la maternidad es de la cual aprendemos muchísimo. Entonces vamos a empezar hablando. Hoy vamos a hablar de esas necesidades emocionales en la infancia, vamos a hablar de los más chiquitos y esas necesidades emocionales que ellos tienen. Laura, cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros, antes de que nos cuentes, te voy a hacer como un panorama de lo que hemos venido trabajando este año. Hemos estado trabajando
bueno, el año pasado finalizamos el tema de las emociones, cómo son las emociones en el ser humano, hablamos de cada una de ellas, las funciones que tienen, en qué nos ayudan. Y este año iniciamos abordando las heridas de la infancia, ¿sí? Empezamos abordando esos aspectos que han traumado de pronto nuestra vida, que nos han marcado, ¿cierto? Y que de pronto no entendemos hoy en día por qué actuamos de ciertas maneras y son esas heridas que hemos tenido en la infancia que salen a flote, ¿cierto? En la adultez y sobre todo cuando somos papás, cuando somos mamás. Hablamos también de los vínculos de apego, la importancia de los vínculos de apego, hablamos también de los tipos de parentalidad y estamos entrando entonces a esas necesidades emocionales en la infancia. ¿Sí? El año pasado, al terminar el año, hablamos de qué son las emociones, pero vamos a recordar que hay gente también que se conecta nueva con nosotras, em, y también a veces se nos olvida los temas que hemos ya trabajado. Entonces, cuéntanos, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es como una especie de sentimiento, pero digamos que el sentimiento es algo que de pronto puede llegar a perdurar más en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener como un sentimiento de rencor hacia una persona, ¿cierto? Y la emoción no solamente va acompañada del sentimiento, sino que puede ser algo como más temporal, o sea, es algo que puede quedarse como perdurando en el tiempo o puede ser temporal. Por ejemplo, cuando un hijo mío quiere helado y yo en ese momento no le puedo dar el helado, él se puede sentir triste, pero puede ser una emoción que va a ser corta, va a ser pasajera, porque al otro día quizás no va a estar triste porque no se pudo comer el helado. Entonces digamos que el sentimiento puede perdurar un poquito más en el tiempo y la emoción puede ser un poquito más corta, ¿cierto? Sin embargo, cuando el procesamiento de la emoción no es adecuado, puede convertirse en algo más duradero. Entonces, esa es como la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Eh, Aunque también en ciertos ámbitos se habla de que son sinónimos y se habla de que ambos pueden ser tanto pasajeros como perdurar en el tiempo, pero generalmente eh, pues se cree que estas pueden ser un poquito más pasajeras y si se procesan adecuadamente no repercuten como a largo plazo en la salud emocional de las personas, sobre todo las que llamamos negativas, que son más que todo como la tristeza y la rabia. Gracias, Laura. Bueno, recuerdo que el año pasado cuando hablábamos de las emociones, hablábamos que son respuestas también fisiológicas, ¿no? Que tenemos y respuestas que tenemos ante alguna situación, algún evento, y que tienen una función adaptativa, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que las emociones, pues, es esa respuesta a una situación y que, pues, tienen cada una su función, como mencionaba ahorita. Laura, también mencionábamos el año pasado, recuerdo en varias de las conexiones, que mencionábamos que pues no las clasificamos, ¿no? Como positivas y negativas, sino que todas son necesarias en nuestra vida. Pero como tú dices, pues tenemos como la idea de pensar a veces que hay algunas negativas, como la tristeza, pero que también tienen su función y pues también hablábamos de cuál es la función de ellas, del miedo, por ejemplo, ¿cierto? Que nos prepara para huir o para preservar nuestra vida. Entonces, cada una de ellas tiene su función, ¿verdad? Eh, Cuéntanos, por favor, estamos hablando pues de la infancia y de los niños chiquitos, ¿cierto? Pero hay diferentes etapas en ese desarrollo de los niños. ¿Cómo se da o cómo se adquiere o cómo se desarrolla esa parte emocional en cada una de las etapas desde la gestación? Es muy importante como entender que durante la gestación el bebé ya puede sentir el estado emocional de la madre.
Y también cuando empieza a desarrollarse el oído, en esa semana que ya se desarrolla el oído, también de acuerdo al tono de voz del papá y de los familiares más cercanos, él también puede percibir qué tipo de emociones hay alrededor del ambiente familiar. Entonces, desde ahí, esa parte emocional va modulando el desarrollo del cerebro del bebé. Entonces, incluso hay estudios que nos dicen que cuando las mamás están pasando por momentos difíciles durante el embarazo, se transmite esa tristeza al bebé y su desarrollo cerebral es diferente al desarrollo de niños en los que el embarazo ha sido un poco más en calma. O sea, no como tú explicabas, que no puede haber tristeza, no puede haber miedo, no puede haber rabia, sino que ya cuando hay estados muy perpetuados de tristeza, de angustia, se genera una afectación en el desarrollo del cerebro del bebé porque se incrementa la producción de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, y ese cortisol afecta el desarrollo del cerebro. Entonces, cuando ya el niño nace, la forma en la que él enfrenta sus propias emociones va a ser un poquito más diferente, pues va a ser diferente, digamos, de un niño que ha tenido una gestación más en calma. Entonces, digamos que estos niños pueden ser niños que sientan de una manera más intensa sus propias emociones y se les dificulte un poquito más el desarrollo de la regulación emocional. Ya cuando los niños están en la etapa de lactancia de la primera infancia, más o menos hasta los 5 años, empieza el proceso de reconocer las emociones, porque al principio ellos sienten alegría, sienten asombro, sienten rabia, miedo, tristeza, pero realmente no saben qué tipo de emoción es esa. Y hasta que no sabemos qué tipo de emoción es, tampoco podemos procesarla. Entonces, en esta etapa es muy importante enseñar a los niños a nombrar las emociones, desde la lactancia hasta los 5 años. ¿Cómo se puede enseñar a nombrar? Uno empieza a conocer a sus hijos, empieza a identificar qué emociones están dando en cada momento y empieza a decirles, en este momento tienes tristeza, en este momento estás enojado, en este momento estás súper feliz, te sientes muy orgulloso de ti, estás muy contento, para que ellos vayan entendiendo qué les sucede, porque es muy común incluso que nada más por cansancio empiece como ese llanto que no para y ellos ni siquiera entienden que es que están cansados y que por eso están sintiendo como esa necesidad de llorar y expresar todo a través del llanto en esta primera infancia. Ya después de los 5 años, que es como toda la etapa escolar, más o menos hasta los 13 años que inicia ya como la adolescencia, eh, es importante que como ya sabemos nombrar las emociones, entremos en el proceso de complejizar un poquito más y aprender a procesarlas. Y la manera sana de procesarlas es, después de que la nombro, acepto cómo me siento y después de nombrar y aceptar cómo me siento, manifiesto esa emoción, bien sea verbalmente o con una acción que no me haga daño ni a mí ni al otro. Entonces el mensaje que debemos transmitir ya en esta segunda infancia es, nombro la emoción, acepto que la tengo y la manifiesto, sea verbalmente o con una acción que ni me haga daño a mí ni le haga daño a, al otro, porque muy comúnmente sucede que también los niños van viendo patrones en el hogar y también en la institución educativa, porque en la institución educativa donde están pasan mucho tiempo, la mayor parte del tiempo lo pasan allí. Entonces, a veces también hay padres de familia que se sorprenden y dicen como, ay, pero si en la casa intentamos como regularnos bien a nivel emocional para que él sea asertivo en ese proceso, ¿por qué él reacciona de esa manera? Porque quizás está también viendo cómo sus compañeros reaccionan a nivel emocional. Los docentes pueden tener una formación muy sólida en este tema, pero es que recordemos que ellos también están influenciados por sus pares, que son sus compañeros en ese entorno educativo. Entonces, hay que conversar mucho con ellos cuando ya están en ese proceso de escolarización para uno poder identificar que también están procesando las emociones en grupo, el grupo de compañeros que tiene.
Entonces, cuando uno identifica que también están procesando las emociones, puede hacer intervenciones oportunas, como por ejemplo, si te dice, Manuela se enojó esta mañana y tiró los cuadernos. Entonces tú le puedes decir, ay, pero ¿cómo así que tiró los cuadernos? ¿Tú crees que pudo haber hecho otra cosa para manifestar que estaba enojada? ¿Qué se te ocurre que pudo haber hecho Manuela? ¿Crees que eso está bien? ¿O eso puso más tenso a todo el mundo ese día por ver que ella tiró los cuadernos? ¿Tú también te sentiste como más tensa? ¿Cómo te sentiste respecto a eso? Entonces, de esa manera trabajamos que ese círculo no ejerza una influencia negativa sobre el procesamiento emocional de los hijos. Y prevenimos ya, porque estamos hablando de primera y segunda infancia, prevenimos que en la adolescencia eh, esa influencia no sea negativa, porque en la adolescencia, como ya uno empieza a tener más apertura al mundo y empieza a cuestionarse más todo, si en la primera y segunda infancia no trabajamos primero la confianza dentro del hogar para expresarse y segundo, el poder analizar el entorno que ellos tienen más próximo y más duradero en el día que es el colegio, ellos van a empezar a dejarse como llenar mucho de ese tipo de emociones de los compañeros, de los pares, y ya nosotros vamos a tener muy poco control, escaso control respecto al nivel de regulación emocional de nuestros hijos. Y digamos que eso ya es un caso extremo, pero entonces también sucede con el tema de las autolesiones, que son personas que desde pequeños no aprendieron a regularse emocionalmente y se infligen dolor físico como para intentar procesar su dolor emocional. Entonces de ahí la importancia como de estas dos claves que les daba al principio, que es más pequeñitos, nombrar la emoción y más grandecitos, nombrarla, aceptarla y buscar alternativas para expresarla sin que nos hagamos daño a nosotros mismos ni a los demás. Ujú. Bueno, nos diste un montón de información. Yo quiero ir como cogiendo partes por partes para que desglosemos y digamos que mastiquemos bien toda esta información porque es bastante y es muy importante, ¿no? Que nosotros comprendamos bien cómo es ese proceso con los niños. Pero tú decías, desde la gestación, ellos sienten, ¿cierto? Las emociones que hay alrededor, no solo de la mamá, tú mencionabas el entorno, ¿cierto? La familia, los padres, los hermanos, quienes estén allí cercanos. Entonces, me parece muy importante que empecemos a desglosar un poquito. eh, y a mí me gusta mucho la forma como la película intensamente muestra, ¿no? Cómo desde bebés se va formando esa estructura de las emociones. Y quisiera que hablemos un poquito, bueno, cuando los bebés están en gestación, tú mencionabas que desde que se desarrolla el oído, pues empiezan a desarrollar esa parte de las emociones. Eh, y la película nos muestra, ¿no? Riley cuando nace es como que apenas está la alegría solamente. Y luego empieza a aparecer otra, luego otra, y a medida que va creciendo, como que van empezando a hacer más allí en el equipo. Y, y pues me parece interesante, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos que esperar a que de pronto los niños hablen o que tenemos que esperar a que sean más grandes para enseñarles esa gestión. Y no, tú lo mencionabas, es desde la gestación que nosotros estamos en el proceso de formación y a medida que ellos van creciendo y van estando en interacción, pues se van fortaleciendo esas estructuras del cerebro que nos ayudan a regular las emociones, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tomar un poquito las etapas inferiores y hablemos ahorita de, bueno, el bebé nace y de cero, no sé, a un año, por ejemplo. ¿Qué es lo que más vemos de las emociones en ellos? Bueno, ahí lo que vemos es como, digámoslo así, como cierto desorden a nivel emocional, pero no porque haya alguna alteración, sino porque es un cerebro totalmente inmaduro. Entonces, inmediatamente sale la emoción en la zona del cerebro que se llama la amígdala, inmediatamente el bebé la va a expresar sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo como de análisis previo. Entonces, ahí no importa que no haya desarrollado el lenguaje, nuestro hijo es importante empezar a nombrar. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con
el cansancio. Entonces uno le puede decir al bebé, estás cansado, pero yo te voy a ayudar a que te puedas quedar dormido, a que descanses y vas a ver que vas a estar mucho más tranquilo, mucho mejor. Entonces uno a veces cree que el bebé no está entendiendo, pero el bebé no se entiende absolutamente todo porque está programado para comunicarse efectivamente con sus padres, así todavía él no puede hacerlo a través del lenguaje. Entonces es importante estar nombrando todo el tiempo, como estás muy feliz, te veo muy contento, te veo sonriente, qué bueno que estás feliz. Eh, o si, por ejemplo, está triste, no pasa nada con que estés triste, es normal que te dé tristeza que se vaya la mamá o que se vaya el papá a trabajar, pero no te preocupes que él ahorita va a regresar y te vas a poner muy contento cuando él llegue, empezarle como a escribir, incluso anticiparse a la emoción y empezarle a decir, mira, ahora estás triste porque el papá se fue a trabajar o la mamá no está, pero vas a ver que cuando regresen nos vamos a poner todos súper contentos, súper felices y vamos a poder compartir todos en familia. Y de esa manera ellos van introyectando cada emoción y le van dando un lugar a la emoción. Y otra cosa clave de los 0 al 1 año es no dejar como que creer que nosotros no podemos sentir, sino simplemente cuando estemos sintiendo también manifestarle al bebé, como, ay, hoy estoy tan feliz porque hoy va a llegar la abuela de visita, entonces eso me da mucha alegría, o hoy estoy tan cansada porque no dormí bien, trasnochamos mucho, tú me estuviste llamando mucho por la noche, entonces me siento como un poquito cansada, de pronto voy a estar un poquito más ofuscada hoy, ahí me disculpas, pero es que cuando tengo falta de sueño me pongo un poquito más irritable. Todo eso hace que él también vea al bebé que los adultos también logran expresar asertivamente sus emociones y logran también como transmitirlas de una manera sana a los demás. O estoy un poquito triste porque me dieron una noticia que no me gustó. Entonces, así parezca que el bebé no te está entendiendo, el bebé está entendiendo todas esas cosas. Y eso sirve para que él también vaya desarrollando su aspecto como de regulación emocional. Así es. Esta etapa es una etapa donde el cerebro está absorbiendo de todo, ¿no? Entonces, eh, es súper importante. Yo siempre le digo, bueno, cuando tenemos las conexiones o cuando hablo con las mamitas, les digo, háblenle, háblenle a sus bebés, porque a veces pensamos que no, como es bebecito no me va a entender, como es bebecito todavía no. O nos cuesta, ¿no? Nos cuesta como que porque no me responde, porque no me dice en palabras, pero es muy importante eso que tú mencionas, hablarle a los bebés es importantísimo porque ahí les estamos em, compartiendo esa forma de comunicación, ¿no? Y pues el desarrollo del lenguaje obviamente es mucho mayor cuando nosotros estamos en esa interacción y también se establecen esos parámetros para la interacción más adelante, ¿no? Después queremos que los adolescentes nos cuenten lo que les está pasando, pero nosotros no hicimos ese trabajo desde chiquitos de fomentar esa interacción. Laura, en ese periodo, estamos hablando de 0 a 1 año, tú mencionas, ¿cierto? Pues ellos van aprendiendo, pero ellos también tienen unas necesidades emocionales que son básicas. Yo siempre digo que son como la necesidad de alimento, como la necesidad de sueño, ¿cierto? Hablemos un poquito de cuáles son esas necesidades en esa etapa, ¿no? Porque mitos hay muchos, y hemos escuchado muy, cuando somos mamás primerizas, todo el mundo nos dice cosas diferentes y entonces nos dicen, como, por ejemplo, deje que el bebé llore para que desarrolle los pulmones, que se tiene que aprender a dormir solito, que no lo alces mucho porque se malacostumbra y cosas como esas. ¿Cuáles son esas necesidades que son emocionales y que son básicas en esa etapa? La primera y más importante es la necesidad de sentirse seguro, porque analicemos que él venía de un ambiente mucho más seguro, más controlado, que era el vientre, y luego tiene que salir afuera y ya no está todo el tiempo junto a la mamá. Y él incluso se acostumbra a sentir el corazón
de la mamá, como todos los órganos de la mamá. Entonces, ese proceso de separación de la mamá no es un proceso sencillo. Entonces, por eso los bebés son tan demandantes en términos de tiempo, tanto día como noche, porque durante ese primer año de vida están adaptándose a separarse literalmente de la mamá, porque duraron todo ese tiempo pegaditos a ella. Entonces, no es sano, como tú dices, que dejemos el bebé llorando para que desarrolle los pulmones, porque ahí vuelve el tema del cortisol, ¿cierto? Y esa necesidad básica de seguridad. Y es que cuando dejamos el bebé llorando se produce esta hormona del cortisol que también afecta a ese cerebro que está en desarrollo y va a estar en desarrollo más o menos hasta los 25 años. Entonces, entre más cortisol produzcan esas glándulas suprarrenales, más se va a afectar el cerebro y, por ejemplo, hay estudios de imágenes que muestran que las personas que más cortisol produjeron durante su infancia, se les afecta la zona de la memoria en el cerebro. Entonces, por ejemplo, son personas que tienen menos capacidad de memorización. Entonces les cuesta, por ejemplo, algunos procesos de aprendizaje, pero también se afecta la zona de regulación emocional. Entonces también después van a tener más dificultades para regular sus emociones, porque lo que hacen es que se la pasan estresaditos todo el tiempo con ese llanto que no es atendido. Entonces, lo fundamental es entender que el cerebro está en desarrollo y no nos compete a nosotros hacer que ese proceso sea... Ay, disculpa, qué pena. Todos los niños de 0 a 1 año, eh, qué pena, me ven y me escuchan. Sí, te vemos y te escuchamos bien. Todos los niños de 0 a 1 año tienen la misma necesidad de atención porque están en ese proceso de adaptación a separarse de la mamá. Entonces, esa necesidad de atención es específica de la mamá. Entonces, mucha gente cree que si los enseñan a dejarlos llorando o que si no los atienden siempre, van a agilizar ese proceso de transición a separarse de la mamá y todo lo contrario, incluso se puede generar más dependencia a los adultos por estar intentando apresurar las cosas. Es como yo siempre les digo, es como si quisiéramos que un niño de 3 meses ya caminara. El niño de 3 meses no está en capacidad de caminar y por más que tú le hagas muchos ejercicios para que él camine en sus piernitas, él no va a caminar, porque si su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro para poder tener esa fuerza muscular y esa capacidad de coordinación de la marcha. Igual pasa con eso. Entonces, el primer año es de mucha paciencia, porque la primera necesidad es de cercanía. Entonces la mamá no va a poder dormir mucho, se va a mantener cansada, también le va a costar más tener esos espacios para arreglarse, para el autocuidado, pero es totalmente normal. Y entre más paciencia tengamos en el proceso, más rápido el niño va a empezar a desarrollar un poquito más de autonomía. Entonces es todo lo contrario. No es que entre menos lo atendamos, más rápido va a ser autónomo, sino que entre más paciencia le tengamos y acudamos a él cuando lo necesite, él va a desarrollar más rápidamente ese proceso de autonomía, porque ¿qué va a decir él en su cerebro? Va a decir como, bueno, cuando yo lloro, me atienden. Quiere Ujú. decir que yo aquí voy a estar seguro. Entonces, como voy a estar seguro acá, puedo estar más tranquilo, no tengo necesidad de estar llamando tanto la atención, porque siempre que necesito hay una persona y un adulto que me está atendiendo esa necesidad. Entonces, esa es la primera necesidad emocional más importante. Y ya las otras tienen que ver con el acompañamiento, por ejemplo, para el cansancio cuando ya están con sueño, porque ellos tienen más horas de sueño que el resto de niños más grandes, entonces ese acompañamiento durante el sueño para que ellos puedan llegar a un momento de relajación en el que se puedan dormir, pero como también están curiosos frente al mundo que les rodea, entonces a veces pelean con el sueño porque quieren seguir despiertos, viendo como todo y descubriendo todo, entonces es como encontrar cómo puede uno acompañar ese proceso de relajación para que puedan conciliar el sueño. Eh, y también está la necesidad pues de afecto, ¿cierto? Que esa sí la tenemos todos a lo largo de nuestra vida, que sería como la tercera y última necesidad, y es como de sentir que son amados incondicionalmente.
Y eso se empieza a sentir desde el útero, pero también desde ese primer añito es súper importante mandar ese mensaje, como ese amor incondicional, que muchas veces también, como tú decías, en las mamás primerizas a veces estamos cansadas y entonces de pronto un poquito más irritables. Y a veces lanzamos frases muy fuertes, ¿cierto? Pues que uno cree que ellos no van a escuchar, pero como tú dices, ellos están absorbiendo todo y se les queda por ahí como guardadito. Entonces, por ejemplo, como yo escucho frases como, no, es que yo antes tenía vida, ya no tengo vida. Eso para ellos es fuerte porque ellos no entienden que la mamá pues no es que no los quiera, sino que está en un momento de desesperación que es natural. Pero entonces intentar cuidarse mucho de ese tipo de frases que yo sé que uno no lo hace con mala intención, pero ellos sí lo pueden procesar como que no hay un afecto incondicional, sino que está condicionado por cómo me comporto yo. Entonces, si me porto juiciosito, si me quedo muy calladito, entonces sí me quieren, pero si de pronto estoy más lloroncito ese día porque estoy cansado, quién sabe qué, entonces ya no me van a querer tanto. Y eso también genera un choque emocional muy fuerte, que también es muy curioso porque ejerce el efecto contrario. A los niños que se les ha repetido mucho que son necios, que son inquietos, que no se duermen fácil, que son cansones, que se comportan exactamente como lo que tú les has repetido. Entonces siguen como ese patrón. Si tú les dices como, ay, tan juicioso, tan tranquilo, tan calmado, se van a comportar también como tú les estás diciendo, porque por alguna razón esa instrucción les llega como muy, muy, muy al corazón y empiezan a comportarse como uno les está describiendo que es su comportamiento. Así es, así es. Bueno, antes de que digamos, tenemos por aquí un comentario, un saludito de nuestra amiga Yasmín, que nos saluda desde Pitalito Huila, nos dice feliz sábado, un besazo desde Pitalito, bendiciones. Muchas gracias por estar conectada con nosotras. Las demás personas que se están conectando nos pueden saludar, nos pueden dejar su saludito allí a través del chat, que nos encanta leerles. Y si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del tema, también nos encanta leer. Estamos hablando de las necesidades emocionales de la infancia. Y Laura nos está contando, estamos apenas en la primera etapa, ¿cierto? De que es, hablamos de la gestación y ahora estamos de 0 a 1 año, revisando, ¿cierto? Minuciosamente, digámoslo así, esas necesidades básicas en esa etapa. Ahora hablemos, Laura, bueno, después de ese primer año que tú mencionas que es de tener paciencia, ¿cierto? Que es de tener allí una presencia importante en ese desarrollo del bebé. Bueno, viene el primer año, el segundo, y por ahí escuchamos los terribles 2 años, ¿cierto? 2, 3 años, porque empiezan a presentarse lo que llamamos las pataletas, ¿cierto? Y que los adultos nos estresamos mucho, se nos eleva el cortisol cuando pasan esos episodios, pero que son totalmente naturales, normales en ese desarrollo de los niños y que, como tú mencionabas, es un cerebro nuevo que está en completo desarrollo y que los niños no tienen la capacidad todavía de regular las emociones y en esa etapa precisamente es donde se desborda porque estaban en pleno proceso de aprendizaje. Cuéntanos un poco entonces cuáles serían las necesidades emocionales en esa etapa. Bueno, ahí es muy importante, primero, como tú ya lo mencionaste, entender que esas pataletas que es como manifiestan ellos la frustración, la rabia, incluso a veces el miedo, son totalmente naturales y lo importante es acompañar esa pataleta sin gritos, sin alzar la voz, sin dar palmadas, sino si él va a hacer pataleta, no, no tampoco como ceder a su deseo, simplemente dejarlo que la haga siempre y cuando el niño no se esté haciendo daño, porque hay niños que, por ejemplo, empiezan a golpearse contra las paredes, entonces ahí sí toca físicamente cargarlo o retirarlo para que no se haga daño, pero en ningún momento ni ceder a la pataleta, pero tampoco empezar a alzar la voz, a gritar o a pegar. Porque si cedemos a la pataleta, el niño va a entender que de esa manera obtiene cosas. Y entonces, a largo plazo también hay adultos que hacen pataletas, ¿cierto? Entonces es porque quizás se han acostumbrado como a obtener cosas así. Pero si empezamos a alzar la voz o a pegar, lo que estamos haciendo es también nosotros haciendo una medio pataleta, porque digamos que es como
Como decirle, mira, yo no tengo las herramientas emocionales para abordar tu crisis, entonces yo también entré en crisis. Y por eso empiezo a alzar la voz, por eso empiezo a pegarte. Entonces tenemos que mostrar la madurez suficiente como adultos para decir, listo, te voy a dejar que hagas la pataleta, no te voy a ceder, pero yo no voy a entrar en crisis por eso, porque yo ya soy lo suficientemente maduro como para no entrar contigo en la crisis, no me voy a meter contigo ahí, ¿cierto? Ese es un proceso que tenemos que ir aprendiendo como adultos. Otro proceso muy importante es, como les decía, seguir nombrando esas emociones e ir introduciendo que el niño las acepte y que las manifieste de una manera más sana que no sea a través de las pataletas. Para eso nos pueden ayudar muchos libros que hay, por ejemplo, sobre emociones, que a esa edad ya podemos comprar esos libros que tienen más dibujitos que texto y empezar a leer con ellos, incluso puede ser en las noches antes de dormir, historias sobre las emociones, que tengan muchas imágenes, que sean coloridas y que nos muestren cómo los niños de la historia o esos personajes procesaron las emociones de una manera positiva. De esa manera empezamos a manifestarles a ellos cómo es ese proceso de regularse emocionalmente para no seguir incurriendo en el tema de las pataletas, aunque como lo dijimos al principio es algo natural que va a ir cediendo con el tiempo, pero si lo manejamos de la manera correcta, que fue como lo que mencioné anteriormente. Así es, Laura. Mira, tenemos precisamente un comentario y una pregunta, digámoslo así, de Ana María. Ana María, gracias por estar aquí conectada con nosotras. Y nos dice, buenos días, mi hija está llegando a los 3 años y algunas veces hace unas pataletas muy fuertes y yo me siento triste porque algunas veces por el cansancio he perdido el control y le he hablado fuerte. Quiero aprender a no perder el control y saber cómo manejarlo. ¿Cómo podemos manejar esos episodios? Y Laura lo acaba de decir, ¿no? Es primordial, es súper importante que nosotros como adultos que sí tenemos la capacidad de conectar nuestra razón con nuestra emoción y de razonar en esos momentos de estrés, pues tenemos que tener la capacidad de mantener nuestra propia calma, hacer nuestra propia gestión de la emoción y no dejarnos alterar, como decía Laura, por ese episodio, ¿no? Debemos ser conscientes de que es natural en esa etapa, es totalmente natural que los niños hagan pataleta. Es la forma como ellos están expresando lo que ellos quieren lograr, sí, pero que no saben hacerlo de otra forma. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos alteramos, le estamos reforzando que esa es la forma en la que deben pedir las cosas o que es la forma en la que ellos deben mostrar cuál es su necesidad. Y no es así, eso no es lo que queremos. Entonces, debemos es mostrar la forma que sí es correcta de dialogar y de pedir las cosas. Entonces, Laura decía, validar la emoción, ¿cierto? Estás sintiendo frustrado porque tú querías que te diera esto y no te lo di. Nombrar esto es básico porque le estamos dando a entender al niño qué es lo que está sucediendo en el momento. Pero luego de eso viene el cómo lo hacemos, ¿no? Puedes decírmelo de esta manera. ¿Sí? Ahí le estamos enseñando porque el niño no, lo que pasa es que no sabe cómo debe hacer, cómo debe actuar, cómo debe pedir, cómo debe comunicarse con los adultos y pues el cerebro simplemente muestra en el niño en esa etapa, quiero esto, ¿sí? Y me centro en eso. Entonces, eso es muy importante. Laura, ¿qué más nos puedes decir? ¿Qué más podemos hacer? Pues yo generalmente a las familias que les hago consultoría les doy como tres opciones que pueden escoger como cualquiera de esas tres. Lo que tú acabas de decir es lo principal. Ya después como para uno como adulto, la primera opción es que hay gente que le funciona como abstraerse y o contar, que es como la clásica que nos han enseñado, como para evitar perder la paciencia, o respirar, o incluso pensar en otra cosa. Incluso tenía una mamá que me decía que tenía como un chiste en la mente, algo charro, y como que cuando se iba a poner así como alterada, se acordaba del chiste como para mentalmente, para como relajarse, ¿cierto? O no sé, un trabalenguas, una adivinanza, una canción, incluso de las infantiles que uno escucha con ellos, algo que nos distraiga un poquito. La segunda opción, que es por aparte pues de esa, es pensar a futuro. ¿Cómo me sentiría si yo en ese momento pierdo la paciencia? Que pasa mucho que uno como que reacciona, uno dice, ay no, a futuro me voy a sentir incómoda
porque pues acabo de perder la paciencia y debía haber obrado de otra manera. Entonces también pensar a futuro a veces ayuda. Y la tercera y última opción que también a veces funciona es relativizar un poquito la situación. ¿Cómo así? Como pensar, bueno, mi hija está haciendo pataleta, tiene apenas 2 años, pero en 5 años, ¿qué tanto va a importar que ella haya hecho esta pataleta hoy? ¿Qué tanto va a importar? Porque incluso se nos va a olvidar, por ejemplo, mis hijas tienen 9 y 17 años y yo ya no me acuerdo de todas y cada una de las pataletas que hicieron cuando tenían 2 y 3 años, ¿cierto? Porque pues es imposible uno acordarse como, me acuerdo de unas muy puntuales, pero pues yo sé que hicieron muchas más. Entonces a largo plazo uno realmente no se va a acordar de eso y entonces ¿por qué uno alterarse tanto con algo que realmente a largo plazo no va a significar tanto? Pero sí va a significar mucho que tú guardes la calma porque le estás enseñando a tu hijo a guardar la calma. Entonces esas son como tres Ujú, que generalmente pueden funcionar, con la que te sientas más cómoda. ujú. Sí, otra cosa que podría yo agregar allí es que a veces peleamos porque sí, o sea, el niño está pidiendo algo y nosotros como adultos simplemente porque es que yo lo digo, porque es que yo quiero que sepas que yo soy la autoridad, entonces te digo no, y me centro en que no, sin haber pensado en la situación y en lo que me está pidiendo mi hijo, eh, y a veces no respondemos, sino que reaccionamos, ¿no? Entonces, mami, ¿quiere tal cosa? No, pero ni siquiera he pensado o procesado qué es lo que me está pidiendo, por qué me lo está pidiendo, o qué es lo que me quiere decir, o muchas veces también los niños están pensando en otra cosa y nosotros interpretamos otra. Entonces viene el regaño o viene, ¿cierto? Pero ¿por qué haces esto? Y no nos detenemos un momentico a pensar qué es lo que está realmente sucediendo y allí entonces pues viene el conflicto, ¿no? Em, entonces, darnos ese momento, tú mencionabas lo de la respiración, la pausa, ¿cierto? Esa pausa es el momento donde nosotros utilizamos para pensar qué es lo que está sucediendo en realidad, qué, hacia dónde me está dirigiendo mi hijo, qué va a aprender de acá, ¿no? También de preguntarnos en ese momento, bueno, en esta pataleta que está haciendo, ¿qué le voy a enseñar? Y eso nos ayuda entonces a regularnos nosotros y saber pensar una respuesta. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cierto? Entonces, podríamos agregar eso. ¿Sabes, Laura? Y Ana María y las personas que están conectadas, esta semana preciso estoy en un proceso de investigación y encontré un artículo muy lindo, me pareció hermoso, porque era un estudio, pues era desde la parte de neuro, estudio del cerebro, y menciona, hay una palabra que se me olvidó en este momento, que es que leen imágenes del cerebro y las zonas que se activan cuando un papá y un hijo están en interacción. Y el estudio mostraba que se activan las mismas zonas en el cerebro del papá que en el cerebro de los hijos en ese momento de interacción. Entonces me pareció hermoso porque pues realmente la conexión desde la biología, desde la neurociencia entre los padres y los hijos y yo me imaginaba eso, o sea, que si yo estoy feliz, que si yo estoy, mi cerebro se está activando en cierta zona y mi hija está conmigo y está viendo y estamos dialogando, se le va a activar la misma zona. Cuando se activa el cortisol, cuando hace todo ese proceso en el cerebro, pues también va a pasar lo mismo en los niños, ¿no? Es como un espejito. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? La forma como yo reacciono, las conexiones que yo estoy haciendo en mi cerebro, si yo estoy todo el tiempo reactiva, pues obviamente mis hijos también van a estar así todo el tiempo y no solamente conmigo, sino que es lo que van a replicar con otros. Sí, de hecho, pues yo sé que no es el tema, pero por ejemplo con los adolescentes también sucede mucho eso y es que a veces somos padres de familia de pronto como cansados o frustrados eh, y por ejemplo yo que me he dedicado más que todo al hogar, tengo también muchas conocidas que se han dedicado al hogar y cuando ya llega a esa etapa de la adolescencia hay como cierta frustración. Empieza como uno a preguntarse, bueno, ay, yo por qué no trabajé más, ¿cierto? Y empieza uno a transmitirles, si uno hace eso, empieza a transmitirles esa frustración a los hijos
y ellos también empiezan a frustrarse en sus proyectos. Es muy curioso como lo que tú dices, como se activan las mismas zonas cerebrales, así estemos en etapas diferentes, uno puede llegar a transmitirle esa frustración a los hijos. Entonces, por eso también en la labor de madres, que yo sé que muchas toman la decisión de estar más presentes en esa primera infancia y después pensar en estar activa laboralmente, pero puede que llegue un momento que no, por cualquier razón no lo sean, es importante también tomar decisiones muy conscientes, eh, porque las decisiones respecto a nuestra vida también repercuten en nuestras emociones y esas emociones las transmitimos a nuestros hijos. Entonces, es importante también primero aterrizar las expectativas que tenemos como madres, no solamente a nivel de hogar, sino también a nivel profesional, y serenarnos un poquito respecto a ese ideal de perfección que tenemos. Porque incluso en los niños pequeños también a veces nosotras por estar en esa carrera de ser perfectas, madres profesionales, eh, les transmitimos a ellos como esa frustración de la no perfección y eso también afecta incluso que ellos hablando de las pataletas nos hagan más pataletas, se pongan más irritables, porque están percibiendo también esa irritabilidad como inconsciente que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, ese estudio me parece muy bonito el que estás mencionando por eso, porque incluso hay que empezar a como a analizar mucho la vida de nosotras también y a aceptar las cosas que de pronto no se están pudiendo cambiar, pero desde la tranquilidad que me da haber tomado elecciones conscientes en mi vida, ¿cierto? Ujú, Incluso también en cuanto a, por ejemplo, si hay conflictos de pareja o si hay conflictos con el resto de la familia. Eso es muy ujú. importante en este tema que estamos hablando de regulación emocional, para que no se activen esas zonas eh, de acuerdo también a mis dificultades a nivel personal. Sí, mira que Ana María mencionaba algo importante que decía, algunas veces por el cansancio he perdido el control. Exacto. Entonces, eso que tú mencionas es importante, ¿no? Y que nos podamos evaluar, bueno, en este momento, primero, cómo estoy yo como cuidador para poder cuidar. Y si yo identifico que estoy cansada, que estoy estresada, que vengo tomarme más esa pausa, que sea más yo la pausa para poder tomar una respuesta coherente con lo que queremos enseñar y no reactiva, como estamos mencionando. Eh, Niños ya de 3 4 5 6 años, ¿cierto? Empiezan a tener mayor conciencia emocional, a desarrollar ya la palabra, ¿cierto? Empiezan a decirlo. Si nosotros desde bebé les hemos dicho, estás sintiéndote así, estás, entonces ya ellos empiezan a decir cómo se sienten, qué es lo que está pasando, ya es un poco más de conciencia, pero todavía no hay una autorregulación, ¿cierto? Todavía necesitan ese adulto, esa persona que está allí cercana para que les ayude a regular sus emociones. Y tenemos una pregunta precisamente de esa etapa, Laura Fernández, buen día para ti. Gracias también por estar aquí con nosotras y por tu pregunta. Nos dice, ¿de qué manera altera las emociones de los niños de 4 años cuando presencia discusiones entre los padres? Bueno, son dos preguntas, esa es la primera. Y la segunda es, ¿y de qué manera puede afectar decirles el porqué el abandono de la figura paterna del hogar? Bueno, ahí hay como dos cosas importantes, como dices tú, dos preguntas, y entonces voy a empezar hablando como de esa necesidad emocional en esta etapa, que ya hemos ido avanzando, para ya responder puntualmente las preguntas. Bueno, lo primero es que ya en esta etapa, como ellos ya sí están logrando reconocer las emociones, ya el reto es no que las reconozcan, sino que las procesen adecuadamente. Entonces ya ellos sí están en la capacidad de nombrar, tengo alegría, tengo tristeza, tengo miedo, pero ya el procesamiento de la emoción es lo que empieza a dificultarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sucede mucho que tienen rabia y entonces reaccionan impulsivamente con la rabia, ¿cierto? De pronto pegan o incluso hay unos niños que todavía están, muerden o lanzan cosas. Entonces, ahí ya el reto está en yo también como adulto, cómo estoy procesando esas emociones. Entonces, los adultos generalmente no pegamos ni lanzamos cosas ni nada de eso, pero también a veces estamos con rabia y respondemos de una manera altanera.
¿cierto? O decimos palabras de las que después nos arrepentimos porque son hirientes para el otro. Es casi que lo mismo. Entonces, el reto inicial ahí es evaluarme yo, decir, bueno, yo cómo expreso mi rabia, cómo expreso el miedo, y ser muy conscientes de eso, incluso hacerlo en un ratico de oración nos serviría mucho porque también la oración es muy sanadora, es una experiencia muy sanadora. Yo lo llamo incluso como un tipo de psicoterapia, que quizás la ciencia no lo describe así, pero yo siento que en mi experiencia pues acompañando familias, la oración es un tipo de terapia que nos ayuda también a entender que también estamos haciéndolo nosotras. Entonces ese es el primer paso. Luego de reconocer que tenemos nosotras que modificar, entonces ya podemos orientar más fácil a nuestros hijos y decirle, mira, reaccionaste con rabia y tiraste el cuaderno, tú no lo puedes tirar porque primero vas a dañar el cuaderno y yo no te puedo comprar un cuaderno cada que tú lo dañes. Y segundo, puedes aporrear a una persona o te puedes aporrear tú. De la próxima vez que tengas rabia, me dices, tengo rabia, y puedes, si quieres, apretar una bolita de squishy que está muy usándose mucho ahora para que botes toda esa rabia, o conversamos un rato y me cuentas por qué tienes tanta rabia y nos ponemos a conversar del tema. O puedes respirar, o puedes contar hasta 10. De esa manera lo vamos orientando, y como ellos también van viendo que nosotros estamos también intentando, incluso podemos ser honestos y decir, mira, yo también a veces tengo rabia y no reacciono de la mejor manera, me ofusco demasiado, te hablo duro o le hablo duro al papá, yo también estoy en ese proceso, hagámoslo juntos, hagamos juntos el proceso de empezar a manejar mejor nuestra rabia. Y así el niño va viendo que uno también tiene la intención de mejorar y el proceso se va dando de una manera más natural. No tenemos que ser mamás perfectas, simplemente tenemos que ser mamás dispuestas a mejorar. Es eso simplemente lo que ellos necesitan. No necesitan una mamá perfecta que haga las cosas de manera pues como ideal, sino una mamá que esté dispuesta a mejorar, incluso a pedir disculpas cuando tiene que pedir las disculpas. Ya en las dos preguntas puntuales de Laura, bueno, sí, esto afecta, la discusión entre los papás afecta la parte emocional de los hijos porque para ellos es muy importante la estabilidad en el núcleo familiar. Entonces, ver las discusiones hace que ellos perciban una sensación de inseguridad e inestabilidad, que la mamá y el papá, de pronto alguno de los dos se puede ir, y ellos eso lo perciben como cierta sensación de estar desprotegidos, porque para ellos sentirse protegidos, pues es muy importante tener a papá y a mamá ahí presentes, ¿cierto? ¿Qué sucede? No siempre podemos evitar las discusiones entre el papá y la mamá en presencia de los hijos, e incluso a veces no discutimos en presencia de ellos, pero ellos perciben luego el ambiente tenso. Entonces muchas familias me dicen, no, es que nosotros discutimos ya por la noche cuando los niños están dormidos, pero claro, al otro día ellos no pueden fingir como si nada hubiera pasado, entonces ellos también perciben el ambiente tenso. Entonces, no, siento que no es bueno decir como no discutan, pues porque eso tampoco es posible, ¿cierto? Siempre va a haber discusiones en la pareja. ¿Qué es lo importante? Sincerarse también con los hijos, sea que ellos lo hayan presenciado o hayan discutido en otro espacio. Es decir, mira, estamos un poquito tensos el papá y la mamá porque tuvimos una discusión. Vamos a hacer lo posible por resolver las cosas, por reconciliarnos. Estamos tratando de hacerlo. Si ya están en una etapa pues en la que pronto hay un proceso de separación, toca también hablar con la verdad, decirle, mira, hemos intentado resolver los conflictos, no se ha podido, hemos intentado poner de nuestra parte, pero no ha sido sencillo. No hablarle mal del otro al hijo, sino describir objetivamente la situación, ¿cierto? Porque es muy común que uno intente desahogarse también con los hijos, no es como, es que su papá no pone de su parte, su papá no colabora, no, mira, yo he intentado resolver las cosas, pero no ha sido posible. No ha sido posible resolverlas con el papá por muchas circunstancias, quizás él no está pensando en este momento de la mejor manera, entonces no hemos podido resolver, y lo más probable es que nos separemos, pero quiero que sepas que nunca te vamos a dejar de querer, que siempre vamos a estar ahí para ti, y que así tengamos diferencias el papá y la mamá, siempre te vamos a querer mucho, mucho y vamos a estar ahí para ti. Ya sea ausencia del padre,
También es importante hablar con la verdad. Si es un padre totalmente ausente, que era como la segunda pregunta, decir la verdad, decir, mira, tu papá no ha estado contigo o no va a seguir estando contigo, pero quiero que sepas que cuentas totalmente conmigo, que yo soy incondicional contigo, para que tú puedas manifestar tu tristeza, la tristeza de que el papá ya no va a estar o que nunca ha estado, la tristeza de que te sientes eh, de pronto triste, pues valga la redundancia porque él no te manifiesta el cariño o nunca te ha manifestado que te quiere, pero tú sabes que yo siempre estoy aquí para ti, te voy a escuchar, te voy a acompañar y también te voy a consolar porque hay tristezas que uno no le puede evitar a los hijos. Entonces, cuando es una tristeza que uno no le puede evitar, es mejor hablar con la verdad y simplemente hacer ese acompañamiento de la tristeza para que ellos sientan ese lugar seguro en casa donde pueden llegar, desahogarse, sentirse tristes. Entonces, por ejemplo, hay hay muchos familiares y muchas personas que se angustian de ver el niño triste. Entonces empiezan como, no, no se ponga triste, no, no llore. Venga, yo le doy Tómate dulcecito. eso, yo le doy un heladito. No, ¿cómo no va a estar triste? Es que eso es algo muy doloroso, ¿cierto? Que el papá no esté presente en la vida de uno es algo que duele mucho. Y no solamente lo hablo como profesional, lo hablo pues yo como incluso como mi niña interior que tuvo también un papá ausente, pues, o sea, lo conozco y siempre, ay, pero a la vez no, es algo muy doloroso. Entonces no podemos tapar como todo como con un heladito, no. Dejemos que el niño llore, que manifieste, que se sienta triste y acompañémoslo en su dolor. Y van a ver que así las cosas se procesan de una manera mucho más sana. Maravilloso. Gracias, Laura. Por acá tenemos otro comentario muy lindo. Sandy Paternina nos dice un cordial saludo, mis profes, un cordial saludo para ti, Sandy, y un abrazo en este día. Dice, quiero agregar una opinión desde mi experiencia con las pataletas de mis hijas. En algunas ocasiones respondemos mal al niño porque quizá en el momento no estamos bien emocionalmente o estamos estresados. En estos momentos difíciles, perdón, yo pienso, si yo fuera el niño, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me sentiría? Y pensando en eso, busco la mejor forma de actuar y me han funcionado esas prácticas de pensar en otra cosa, en algo gracioso de ellos. Espérame que no se vea aquí todo el mensaje. En cuanto los, espérame que, a ver si por acá lo veo todo. Me ha funcionado esas prácticas de pensar en otra cosa, en algo gracioso de ellos, en cuanto los amo y que no los quiero lastimar. Si es que no se veía aquí el resto. Así es. Es muy importante, ¿no? Que nosotros pensemos en el niño no como la persona sobre la que recae, ¿cierto? Todo mi estrés, sino es otra persona igual que yo. O sea, si mi vecino me hace algo, ¿cierto? Si mi jefe me hace algo, ¿yo cómo lo voy a tratar? Yo no lo voy a tratar súper mal, sino ven, dialoguemos, miremos qué está pasando. Y a veces se nos olvida eso y con los niños sí recaemos con toda la fuerza, ¿cierto? Y del comentario anterior, Laurita, eh, muy importante lo que tú mencionas de que seamos transparentes, ¿no? Eso es enseñarle a los niños qué vamos a hacer, qué podemos hacer con esa emoción. Tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención y que me parece muy importante, y es que los dejemos de estar tristes, que los dejemos sentirse frustrados, que los dejemos sentirse enojados. Porque si no, no van a saber qué van a hacer con ese enojo, qué van a hacer con esa tristeza, qué van a hacer con esa frustración. Y a veces sí, como adultos nos preocupamos mucho y queremos como que evitarles que se pongan tristes, evitarles que se enojen. Entonces, ¿y por qué estás enojado por eso? No, sí, es que eso da enojo. O sea, cuando ya lo pensamos y, claro, si a mí me quitan el juguete, si a mí me regañan porque yo estaba jugando, eso da enojo, ¿no? Entonces, no nos ponemos como en el lugar de ellos, no pensamos cómo es que están pensando los niños y nos vamos a poner en conflicto por cosas que realmente no merecían ese conflicto, ¿cierto? Em, este tema es maravilloso y acabo de ver que ya nos pasamos de tiempo, pero tenemos otras preguntas, así que si ustedes nos regalan unos minuticos, quisiéramos abordar, Laura, cómo podemos entonces propiciar ese ambiente emocional sano, ¿cierto? Con nuestros niños, tú ya nos dijiste que es importantísimo validar las emociones, acompañarlas, ¿cierto? Modelar, es decir, como yo actúo es como van a actuar mis hijos, pero ¿qué otras cosas pueden ayudarnos a fomentar ese
ambiente sano, ese desarrollo emocional sano en los niños? Bueno, es muy importante que también elijamos bien el colegio donde van a estar, porque ya cuando están como en los 4 o 5 años estamos ya la mayoría pensando, pues muchos desde antes, pero la mayoría pensando como en esa institución educativa, por lo que les decía al principio, es el entorno en el que más van a estar. O sea, pasan aproximadamente 8 horas del día allá, o sea que comparten más allá que en la casa. Entonces, si estamos haciendo un muy buen trabajo en la casa, que fue todo lo que mencionamos anteriormente, pero no estamos, primero, seleccionando bien y segundo, empapados del ambiente, porque uno selecciona sin conocer los compañeritos del hijo, los compañeritos que va a tener. Uno selecciona por los docentes, ¿cierto? Por los directivos, pero los compañeros, eso es una ruleta, una lotería. Entonces, ya cuando estén con los compañeros hay que empezar a empaparse mucho del ambiente para poder reforzar todo el tema de la educación emocional y cuidar el corazón de nuestros hijos. Esa era como la... Ujú. Así es. Yo agregaría también, Laura, fomentar espacios en los que podamos compartir, interactuar de una manera tranquila, ¿no? Que no nuestra interacción con los hijos sea todo el tiempo de, ah, qué estrés, y corre, sino que podamos fomentar esos espacios de que dialogamos tranquilos, de recordar ese estudio que mencionábamos, que se activan las mismas partes del cerebro, las mismas zonas del cerebro. Entonces, si yo estoy tranquila, si yo estoy contenta, si estoy dialogando de una manera agradable, pues mis hijos también lo van a hacer. Entonces, importante que fomentemos esos espacios, el juego también, ¿no? A veces, pues no, a veces no. Nosotros como adultos estamos pensando en otras cosas y no sé, personalmente a veces siento que jugar me está quitando mucho tiempo, pero es una necesidad básica en los niños. Entonces, sacar esos espaciecitos, lo que tú mencionabas, ¿no? Expresar cómo nos estamos sintiendo también es muy importante y acompañar con límites claros, amorosos y firmes es importantísimo. Hay algunos principios básicos que debamos tener en cuenta los padres de familia para propiciar esos ambientes sanos. Sí, yo siento que no tragarnos el cuento de que es solo tiempo de calidad y no en cantidad. Yo siento que la sociedad nos exige demasiado, entonces siempre consideramos que es más importante el trabajo que hacemos fuera de casa y no entendemos que el trabajo que hacemos en la casa es para la eternidad. Pues, o sea, tú te mueres y de verdad no importa que hiciste fuera de casa, de verdad que no importa, pues, a no ser que te vayas a ganar un premio Nobel, pues, pero, o sea, en la mayoría de no va a importar, o sea, de hecho en unos años nadie se va a acordar en qué trabajaste tú, qué cargo tuviste, qué tantos reconocimientos te hicieron, pero sí va a servir para la eternidad el trabajo que ejerciste en el lugar. Entonces no nos podemos dejar creer ese cuento ay, no, es que yo comparto el tiempo de calidad. No, 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 es que necesitamos cantidad, incluso en la adolescencia, porque es que también llega la adolescencia y lo soltamos del todo. Lo soltamos del todo porque ya está grande, porque ya se sabe calentar el almuercito solo, porque ya, no, 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 la adolescencia es una etapa que sigue siendo fundamental. Y Ujú, o sea, qué chévere que cuando nos estemos muriendo, yo sé que suena muy extremo, pero es para que me entiendan el tiempo en cantidad, digamos, cumplí mi labor y la labor a la que Dios me llamó primero a cabalidad, porque es que también me pasa mucho con mamás que ya tienen hijos adultos que van a seguir sufriendo toda la vida con esos hijos porque tienen una cantidad de problemas a nivel emocional ya como adultos, porque se creyeron ese cuento mientras estuvieron con ellas, tanto en la infancia como en la adolescencia, de que era el tiempo de calidad y ya. Entonces son mujeres angustiadas, que tienen problemas de sueño, que me consultan ya por patología propia de ellas, porque claro, ven reflejado en ese hijo ya adulto todos los vacíos de lo que no hicieron mientras los tuvieron con ellas. Entonces, no nos tomemos tan a la ligera el tema del tiempo con ellos. Siento que es el mensaje principal, y más ahora en esta sociedad que está llena de redes sociales, de inteligencia artificial. Son muchos los mensajes que nuestros hijos reciben a diario y si nosotros no estamos ahí para que ellos de una manera controlada se expongan a eso y lo procesen bien, ¿quién más va a estar?
cualquier persona puede estar ahí acompañándolos y diciéndoles una cantidad de cosas que va a repercutir en su salud emocional. Te siento que ese es como el mensaje principal. Hermoso, no, hermoso. Tú tienes toda la razón. Este trabajo de ser padres es con resultados eternos, literalmente. Así que es el trabajo más grande al que debemos prestarle atención. Y bueno, muchas gracias, Laura, por este espacio. Ya nos fuimos mucho de tiempo, así que muchísimas gracias. Ese principio es fundamental, ¿cierto? ¿Para qué estamos nosotros formando? ¿Cuál es el propósito de nosotros tener a nuestros hijos? Es una pregunta súper valiosa que debemos hacernos. Te agradezco muchísimo por este espacio, por habernos compartido este conocimiento sobre las necesidades emocionales de los niños. Agradecemos a ustedes estar con nosotras en esta conexión. Les esperamos el próximo sábado. Vamos a estar hablando también de necesidades emocionales, pero ya enfocado un poco más a la adolescencia. Así que pendientes los que tienen hijos adolescentes y bueno, todos los que tenemos chiquitos que también van a llegar a esa etapa, es muy importante para nosotros que sepamos qué vamos a hacer, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Si nosotros estamos todo el tiempo con el cortisol arriba, también van a estar ellos igual. Entonces, tratemos de pensar, de darnos ese espacio, de bajar, de tener ese propósito que tenemos allí de la formación en la mente y eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora te esperamos en una próxima conexión que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por conectarse, por sus mensajitos. Nos encantan. Por favor, no se vayan de este live sin dejarnos sus reacciones allí en el live y compártanlo con otras personas para que también se puedan beneficiar. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado y que disfruten mucho este día.